capítulo 10, el verso 1. Capítulo 10, verso 1. Si desean colocarse en pie para que descansen un poquito, que esas bancas son muy talladoras, entonces les invito para que, y de esa manera se extensionan, si de pronto se quedan sentaditos ahí, les da sueñito, entonces seguimos a veces en la tónica del sueño. Entonces, dice en Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vamos a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Soberano Señor Jesús, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Háblanos, Señor, tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Ábrenos el entendimiento para entender tu palabra y ser edificados en la misma. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos a la palabra del Señor. Si alguien tiene por ahí el celular, apáguelo y dediquémosle tiempo a escuchar la palabra del Señor. Quiero agradecer en esta mañana al Ministerio de Alabanza. Y lógicamente, pues, es mi deber, mi obligación como pastor, pues, estar debidamente y en todo tiempo preparado para enseñar a la iglesia todo aquello que concierne a lo que es la palabra de Dios y la doctrina. El tema en esta mañana, y estemos muy atentos, todos, y de una manera muy especial, el ministerio de alabanza. Incluye la directiva, incluye los músicos, incluye el grupo de apoyo. El tema es, según la calidad de tu perfume, es el aroma de tu adoración. Amén. Según la calidad de tu perfume, es el aroma de tu adoración. Y precisamente he tomado este verso del capítulo 10 del libro de Eclesiastés por el gran significado que este versículo tiene al respecto. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Realmente hay palabras muy sabias en este texto y aplicables, hermanos, a nuestra vida cristiana. Sabemos que en la interpretación de las Sagradas Escrituras hay una gran serie de figuras literarias. El Señor Jesucristo las utilizó. La metáfora, por ejemplo. La parábola también la utilizó el Señor. Lo que es la figura, el símbolo. Todo esto
como figuras literarias en el momento, traen una gran enseñanza para nuestra vida. Este texto del sabio Salomón es una metáfora con una aplicación, con una enseñanza y bastante profunda para con cada uno de nosotros. Observemos cómo inicia Salomón el capítulo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Quién creyera? Una mosca que a cualquiera de nosotros nos incomoda. Es un insecto que incomoda. Está dentro de lo que es la pirámide misma de la creación, porque es una criatura de Dios. No sé para qué la haría el Señor. De pronto para incomodarnos a nosotros y desarrollar el sentido de la paciencia. ¿Cierto que sí? Sí, puede ser. Porque no hay cosa más tremenda que usted sentarse a un restaurante y al momento que usted está sentado allí esperando el almuerzo, le llega ese visitante. Y entonces está pidiendo una vela, o está pidiendo un abanico, está pidiendo alguna cosa. Pero lo más tremendo de todo es cuando ese visitante aprovecha la oportunidad y el descuido de los comensales, ¡pum!, cayó en el jugo, cayó en la sopa, cayó en el seco. Créame que la gran mayoría de nosotros dejamos ese almuerzo. No nos atrevemos a continuar. Ay, hermano, usted que sí es, usted entonces es muy salamero. No, no es que sea salamero, lo que pasa es que también uno se cuida en salud, porque sabemos que cuando una mosca arrima, hace esto, en décimas o milésimas o millonésimas de segundo, hermano, las bacterias que deja ese insecto ahí son bastantes. ¿Sí ve? Cae una mosca en un vaso con leche. Algunos pues dicen, la sacan y se toman el vaso con... Bueno, gracias a Dios por esa clase de estómago. Sí, gracias a Dios por esa clase de estómago. Seguramente no, yo no voy a perder aquí mi vaso de leche por esto, y la saco y lo boto, pero otros no lo hacen. Porque hay que escrúpulos. Mire entonces los estragos que este insecto puede hacer. Y cómo Salomón lo coloca como ejemplo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Está el perfumista en su laboratorio, elaborando allí el más de los exquisitos perfumes. Pero como la mosca está tanto donde hay buen olor como donde hay mal olor, donde hay pudrición, como también donde hay olores agradables, está el perfumista haciendo su perfume. Llegó la mosca, cayó allí y echó a perder el perfume. Eso está escrito. Y luego la metáfora sigue diciendo, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un insecto tan pequeño
echa a perder cosas que tan valiosas. Echa a perder cosas tan valiosas. Un ministro del Señor, en su momento de ejercer su ministerio, hermano, es una persona ¿de qué? ¿De qué? De gran valía. Es una persona de gran valía. Es querido, es admirado, es considerado. Mire que en eventos lo sientan ahí frente a la iglesia, lo agasajan, lo estiman. Hay palabras halagadoras, respetuosas. Llega si es del pueblo y llega al campo, los hermanos son capaces de bajarse de su propia cama para dárselas a él. Y si le van a matar gallina, le dan la mejor, que es la pechuga. Sí, que es la pechuga. En gallina criolla, la mejor la pechuga. Sé que si usted tiene gallina criolla en la casa y algún día va a matar, lléveme la pechuga que me la como. Muy sabroso. Pero vaya, que ese ministro le haya dado la oportunidad al adversario y haya caído en la desgracia. Ya ha perdido una gran cantidad ¿de qué? De privilegios, de privilegios. Y eso no solamente lo tomo como referencia, colocándome y colocando el cuerpo ministerial, porque así debe ser. Por casa es que se deben entrar los ejemplos. Ahora entonces, ¿qué será de un ministerio tan precioso como es el ministerio de alabanza? ¿Qué será de cada uno de nosotros como creyentes? Porque somos limpiados, lavados, purificados con la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Mire un ejemplo que aparentemente es como tan insignificante y tal vez sin explicación como es Eclesiastés 10:1, y observemos el gran significado que tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Así una pequeña locura, una pequeña. Es que observemos que Salomón no está diciendo una grande locura, no. Cuando el Señor, Salomón habla de los desmandes que el hombre hace, él siempre habla de cosas pequeñas. Las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Las pequeñas zorras, ¿sí ve? Las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Y aquí un insecto tan insignificante echa a perder el perfume del perfumista. Así una pequeñísima locura, hermano, puede echar a perder la vida espiritual, la vida moral de cualquiera de nosotros. Qué cosa tan insignificante aparentemente. Darle un saludo a una hermana. Hermana, Dios la bendiga. Hermana, Dios la bendiga. Y la hermana, pues, lógicamente, tiene la mano y le desea la bendición, pero resulta que el hermano se le queda con la mano y enseguida le hace esto. ¿Cosas de qué? De doble sentido.
está haciendo sugerencias, pequeñas locuras. Son pequeñas locuras. Y así sucesivamente. Entonces, tengamos mucho cuidado con cualquier despiste que se pueda cometer. Porque nosotros, cada uno, somos de gran valía ante la presencia del Señor. Entonces, no dejemos arruinar el perfume, amén, con el cual el Señor de la gloria a usted y a mí nos ha dotado. Tal como lo dice, las moscas muertas hacen herer el perfume del perfumista. El perfume en la palabra de Dios siempre representa algo de mucho valor, de alto precio. A Dios no se le queda nada, óigalo bien, no se le queda nada dentro del tintero, como dice. Si nosotros miramos el plan del tabernáculo, que por cierto es una enseñanza tipológica, porque el tabernáculo ya no es una enseñanza metafórica, sino tipológica, porque el tabernáculo es un tipo de ¿quién? De Cristo. Y sí que tiene unas enseñanzas preciosísimas, profundas, porque el tabernáculo es el tipo de Cristo, es el tipo de la iglesia y es el tipo del creyente en particular. Y dentro de su tipología, hermanos, allí nos enseña lo que es tener la vivencia con el Señor Jesucristo. Y todo el Señor lo hizo a perfección. A tal punto, hermanos, que en el mismo plan del tabernáculo, para que todo quedase bien hecho, el Señor mismo, en Éxodo capítulo 30, que es el capítulo o el gran capítulo de la adoración, allí encontramos, hermanos, la gran enseñanza de lo que fue la elaboración del aceite de la unción. El tabernáculo quedaría incompleto si no tuviese ese elemento diseñado por Dios, como fue el incienso para la adoración y el aceite de la unción. Dos elementos, hermanos, indispensables en el plan del tabernáculo. Dos elementos indispensables en el seno mismo de la iglesia. Una iglesia sin adoración, una iglesia sin unción, es una iglesia mandada a recoger. Mandada a recoger. Hoy en día se ha reemplazado esos dos elementos en el seno de la iglesia por la superchería, conceptos propios, ideas personales. Y lo más triste es que las gentes le creen a eso. Por ejemplo, está el caso que hay quienes creen
Y por allá en el África, un pastor habla de la unción del pasto. Y ponía a los creyentes como que si fueran vacas a comer pasto. Y la gente creía eso y se ponían a comer pasto. Otros hablaban de la unción del blazer volado. Un tal Benny Hill, un tal Cass Luna y todos los del movimiento del neopentecostalismo. Puro sensacionalismo, que lo que hace es desvirtuar la esencia misma del evangelio. Y gracias damos en esta mañana nosotros al Señor, porque Él nos ha revelado su nombre, porque Él nos ha revelado su doctrina, porque Él nos ha revelado su enseñanza y nos ha mostrado qué es lo que tenemos que hacer para que esta iglesia sea edificada. Entonces, el mismo Señor manda a Moisés para que diseñe esos dos elementos para el culto. Y esos dos elementos no pueden desaparecer del culto, como es el de la adoración y el de la unción. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Si leemos allá en el capítulo 30 de Éxodo, allí vemos cómo el Señor manda a Moisés para que erija, o sea, levante, fabrique lo que se llama el altar del incienso. Amén. Cuando leemos en el mismo capítulo y el verso 30 en adelante, el verso 22 en adelante, hablamos ya del aceite de la unción. Entonces, en esta mañana, ese perfume que Dios manda a elaborar, que Él mismo manda a diseñar, está hecho de ingredientes finos y caros. Ese perfume que podía haber sido para reyes y reinas se echaba a perder, no servía más para nada cuando algo tan pequeño e insignificante como era una mosca, hermanos, llegaba a él. Por eso no permitamos que las moscas se nos arrimen. O sea, las pequeñas locuras. El aroma de un buen perfume no pasaba desapercibido. Un buen perfume no pasa desapercibido. Hay perfumes que cuestan hasta millones. Y hubo el caso, por ejemplo, de Judas, cuando aquella muchacha derramó sobre la cabeza y los pies del Señor ese perfume. Dice, eso podría haberse vendido ¿por cuánto? Por 300 denarios. Si esos 300 denarios, ¿cómo se llaman? Los convertimos al precio de hoy, eso sería, ¿qué, hermanos? Un platal. ¿Sí? Y hay perfumes bastante costosísimos. Yo escuchaba en estos días a Inora que decía que había un perfume que le vendían hasta en 700,000 pesos. ¿Y cuántos más? Miles de pesos puede valer.
Y hay quienes lo usan. Y cuando pasa la persona, exhala esa fragancia. ¿Sí ve? Entonces llama nuestra atención. Nos hace buscar de dónde proviene esa aroma. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere de la vida de cada uno de nosotros, que su aroma en nuestra vida llame la atención de las personas que nos rodean, porque usted y yo somos grato perfume en su presencia santa. Antes de conocer al Señor Jesucristo, hermanos, ¿cuál era el olor que exhalábamos? Muerte, pecado, maldad, la borrachera, el adulterio. ¿En cuántas ocasiones pasa uno por una determinada calle, un recodo, y se exhala el perfume y dice, se la está fumando hasta verde? ¿Sí ve? La persona sin Cristo exhala el mal olor de la muerte. Pero cuando llega el conocimiento de Cristo, somos olor agradable para el Señor de la gloria. Fuerte ese aplauso al Señor. La iglesia está llamada a eso. Amén. Que las personas se sientan atraídas hacia Jesús, hermanos, por medio de esa nueva vida que el Señor nos ha concedido. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Aunque desafortunadamente en el seno mismo de la iglesia hay creyentes que, siendo bautizados, y como lo dicen los tolimenses, promesados, así lo dice el tolimense, promesados, que quiere decir con el Espíritu Santo, no exhalan buen perfume, no lo exhalan. ¿Por qué? Porque en sus corazones hay amargura, porque en sus corazones hay disensiones, porque en sus corazones hay pleitos. Entonces están dañando el olor del perfumista, están dañando el olor del laboratorio, porque esto aquí es como un laboratorio donde se produce el mejor de los perfumes para el mundo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Y por qué se produce el mejor de los perfumes para el mundo? Porque el hermano tal, la hermana tal, el hermano tal trabajan en una empresa, estudian en un colegio, en una universidad, tienen su negocio en el centro, en fin, y ya las gentes le conocen como ¿quién? Como un cristiano. Pero si va a exhalar mal perfume en aquellas partes y de pronto en un momento dado ellos sabían que usted era evangélico, creyente, cristiano, y no luego usted no es disque cristiano, y luego usted no es pues disque el aipugo de la pente. ¿Ah? Entonces tengamos cuidado en eso. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Al nombre de Jesús. Al percibir ellos, el mundo, el perfume de su conocimiento en nuestras vidas,
Hermanos, es decir, al percibir las gentes el gozo, la paz, la esperanza, la libertad que solo la presencia de Dios, la presencia de Cristo ha sido puesta en nosotros, hermanos, ellos se sentirán ¿qué? Atraídos y vendrán. Usted le habla a una persona de la fragancia de Cristo, del amor de Cristo, de la bondad de Cristo. Y esa persona, ¿qué hace? ¿Dónde va usted? Lléveme allá donde usted va, porque veo que usted habla bonito, usted habla muy diferente, usted es una persona diferente a tantas otras. ¿Y qué tiene que hacer? Traerlo a este lugar donde se alaba y se glorifica al Señor en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, en 2 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15, allí miramos lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. De ahí la importancia, hermanos, todos, adolescentes están en clase, jóvenes están la gran mayoría acá. Iglesia, volvamos a la lectura de la palabra de Dios. Por favor, volvamos a la lectura. Volvamos al estudio de la palabra de Dios. Mantengamos el volumen físico. No nos avergoncemos, hermanos, de salir de nuestra casa y con la Biblia, hermanos, en nuestras manos. No, es que yo la llevo en la aplicación. Sí, ahí está en la aplicación. Pero, hermanos, desde tiempos inmemorables vemos que la escritura fue escrita en papiros, en pieles de animales. Se fueron haciendo los tomos, ha evolucionado y hoy la tenemos acá, hermanos, para que, es que no hay nada más precioso cuando se diga en la iglesia, vamos a leer el texto tal o el salmo tal, y se escuche ese sonido de la palabra. Amén. Hoy en día la juventud no lee la Biblia y por eso le vienen las moscas muertas y les producen mal olor en sus vidas porque están desconectados. ¿Qué enseñanza la de anoche? Porque están desconectados. Pero qué importante es que la iglesia en Gaitán, hermanos, volvamos a esos principios. Amén. Volvamos a esos principios de tener el fascículo de la palabra de Dios, esos 66 libros en un solo tomo. Amén. Y que podamos hojearla, que podamos sentirla. Una vez tenía yo tengo dos Biblias que cuando las voy a leer se quedan pegaditas ya. Y me dice un compañero, esa Biblia, ¿por qué tan sucia? ¿Por qué? No, porque es que esta es la Biblia de un estudiante de la palabra de Dios. Que yo no la tengo en un atril.
Esta Biblia me la regalaron aquí en estos días un colportor de letra grande, porque la otra se quedaban las hojas pegadas en los dedos, remendada hasta con cinta transparente, sucias, y me gozo yo a veces hasta olerlas. ¿Por qué? Porque es producto de qué? Del estudio, de ojearla, de rayarla. No rayarla como hace el muchacho, y no, hacerla, subrayar. Hágalo, hermano, hágalo. Para que las mosquitas y los mosquitos muertos que le están zumbando por ahí en el oído, invitándole a lugares donde no debe estar, usted puede decir no, para que se cumpla lo que dice la Biblia: no deis lugar al diablo y resistid al diablo, porque él huirá de vosotros. Se quedó más de media esta enseñanza. Por allá una iglesia donde la comencé a dar y me fui para otra y se quedó ahí. Aquí se las empecé para la próxima, porque es que nos hace falta ver es cada uno de los elementos con que fue fabricado el aceite de la unción y el significado tan tremendo que tiene para cada una de nuestras vidas. Puntos suspensivos. Hasta la próxima, que en la próxima entonces continuaremos. Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Un abrazo en el nombre del Señor.